La Agenda 2030 de Naciones Unidas supuso sin duda una gran revolución, una gran transformación de la visión sobre cómo abordar el desarrollo territorial y urbano y cómo atacar fundamentalmente los principales problemas que en estos momentos las grandes concentraciones urbanas, las ciudades, las grandes áreas metropolitanas están produciendo en aquellos elementos más sensibles del planeta. Es evidente que la salud de los ciudadanos, como estamos viendo en estos momentos de pandemia, es un elemento crítico, es un elemento que hay que preservar por encima de todos los demás, y eso nos obliga a plantearnos o a redimensionar de alguna forma los elementos que en la vida cotidiana, en los lugares donde más personas se concentran, en las ciudades fundamentalmente, tomamos decisiones. La transformación que hay que llevar a cabo en esa visión estratégica de la ciudad viene marcada por la propia Agenda Urbana 2030 de Naciones Unidas, pero nos obliga también a un cambio de concepción, a un cambio de paradigma a la hora de plantear la gestión de los gobiernos locales, la gestión de las ciudades y también la planificación urbanística, la planificación territorial e incluso cómo abordar otras políticas públicas fundamentales como las políticas sociales, las políticas de transporte o las políticas dirigidas a modernizar y a digitalizar el conjunto de los entornos urbanos. Sobre todo esto reflexiona y plantea cuestiones y acciones concretas la Agenda Urbana 2030, pero cada uno de los territorios tenemos que hacer nuestro propio ejercicio y debemos hacerlo desde un punto de vista metodológico de forma seria, rigurosa y ordenada. Creo que estas jornadas nos van a dar la oportunidad de comprobar y analizar en qué punto se encuentran los distintos territorios, las distintas ciudades, en el norte, en el sur, en distintos puntos, en definitiva, de nuestro país, y en un marco como el europeo, que ha definido esta cuestión, la Agenda 2030 y el proceso de transición ecológica, de transición social y también de transición digital ahora mismo en Europa como una prioridad en la agenda política. Por tanto, ¿cómo abordar esta situación? En el caso de la ciudad de Sevilla, venimos trabajando desde el mandato anterior ya en la redefinición estratégica de la ciudad como ciudad metropolitana. Sevilla abordó y aprobó en 2015 un plan estratégico alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y lo hizo claramente apostando por reformular las políticas públicas, reformular las prioridades también de inversión pública y privada hacia los grandes retos que en estos momentos tiene el planeta. Insisto, la transformación ecológica y energética de nuestro territorio, la modernización y diversificación de nuestro tejido productivo, la respuesta contundente a la desigualdad, a los problemas sociales en una ciudad como la nuestra, muy concentrados en 5 zonas que denominamos de transformación social, que requieren de recursos extraordinarios para conseguir garantizar la igualdad de oportunidades, y por último en los procesos de modernización digital en los que tenemos ahora mismo que tener una posición activa, ambiciosa y que además requieren ingentes recursos económicos. Por lo tanto, en estos momentos, en nuestro plan estratégico aprobado en 2015 ha sido objeto de una revisión y adaptación fundamentalmente para priorizar algunas de sus medidas a la luz de lo que debe ser la salida de esta crisis sanitaria, la era post-COVID, y también, de alguna manera, ha tenido que actualizarse a la luz de las decisiones políticas que desde el ámbito de la Unión Europea se están tomando para la recuperación económica de esta crisis sanitaria. En ese sentido, converge una oportunidad, como todas las crisis, enormemente importante. En los próximos años, fundamentalmente además de forma concentrada, en los próximos 3 años vamos a ver un ingente volumen de recursos públicos, de inversiones públicas y también de decisiones de inversión privada que deben acelerar ese proceso de cambio hacia esos objetivos de la Agenda 2030. Por tanto, debemos aprovechar y debemos tener claramente preparados tanto los planes para llevar a cabo esos objetivos como los proyectos concretos en los que introducir nuevas dinámicas de gobernanza, nuevas dinámicas de colaboración público-privada para abordar objetivos más ambiciosos de los que hemos desarrollado hasta ahora. Así lo marcó también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando en el inicio de este mandato en el Parlamento Europeo planteó que debía ser el mandato, la legislatura europea, en la que alcanzásemos un gran pacto verde, un New Green Deal que de alguna manera priorizara y reordenara la agenda política de la Unión Europea.
además como una oportunidad para consolidar una Unión Europea después del Brexit, que necesita dar también mayor credibilidad a sus ciudadanos en sus políticas, acercarlas más a sus necesidades y hacerse ver como un proyecto de cohesión y como un proyecto vital para seguir avanzando. En ese sentido, ese New Green Deal, ese Pacto Verde Europeo, ahora en un proceso de análisis y proyectos de recuperación económica en esta crisis sanitaria, debe converger. Y en ese sentido los recursos económicos que se están planteando desde la Unión Europea van justamente en esa dirección. Lo que la Comisión Europea y el Consejo han aprobado para destinar fondos a cada uno de los Estados miembros en la recuperación económica justamente tienen un destino, los objetivos de la Agenda 2030 como prioritarios. Cada uno de los elementos, desde el punto de vista social, económico, medioambiental y digital, que son justamente los que se marcan como prioridad en la Agenda 2030. Así que este es el momento de preparar buenos proyectos, este es el momento de ser coherentes en la estrategia de desarrollo integral urbano, de plantear evidentemente la visión de la ciudad de otra forma, intentar limitar la ocupación indiscriminada de suelo, intentar plantear las políticas de vivienda hacia la rehabilitación integral, hacia el crecimiento, hacia el interior, por tanto ser más eficientes en los consumos energéticos, plantear el desarrollo de la economía circular como un cambio de concepción en el uso de los recursos, plantear claramente las políticas de reciclaje, de reutilización como elementos fundamentales de nuestro modelo productivo y también cambiar las pautas de comportamiento ciudadano para que todo esto sea posible. Al mismo tiempo, apostar por una ciudad de los peatones, una ciudad de los ciudadanos, una ciudad en la que el vehículo privado o la contaminación del aire claramente dejen de ser problemas graves como los que tenemos en estos momentos y dejen de ocupar de forma mayoritaria el espacio. Por eso es necesario acometer planes de transición ecológica que reduzcan la dependencia del vehículo privado, que permitan más espacio público al peatón, a otros modos de transporte más sanos e igualmente también que consigamos avanzar en infraestructuras que dependan claramente ya de métodos o de, en este caso, fuentes energéticas verdes. Necesitamos dejar de depender de una manera tan absoluta de los combustibles fósiles y necesitamos acelerar esa transición energética para conseguirlo de manera ya clara en 2030 con una reducción muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero, pero sobre todo en 2050 con una concepción de neutralidad climática. En ese sentido estamos trabajando, en ese sentido es en el que creemos que va la salida de la crisis también y por tanto creo que esta jornada puede permitir también concretar en qué medida el New Green Deal, en qué medida los proyectos a desarrollar en los fondos de recuperación económica deben tener en cada una de las ciudades claramente concreción y por tanto posibilidades de ejecución material. Hace falta cambiar, por último, la organización administrativa, el modo de coordinar y colaborar y cooperar entre la Administración del Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Necesitamos desde los gobiernos locales tener un mayor peso en la toma de decisiones y una mayor capacidad de gestión de recursos económicos y financieros para poder desarrollar los proyectos con mucha más agilidad. Hace falta acelerar los cambios y hace falta ejecutar de una manera más rápida esos proyectos. Por tanto, no vale la arquitectura tal y como hemos concebido hasta aquí la gestión de fondos europeos. Es necesario, como se está planteando ya desde la propia Unión Europea y por parte de los Estados miembros, flexibilizar y agilizar la tramitación de estos proyectos y ser capaces, además, de que sean proyectos coherentes e integrales. Así que tenemos muchos retos por delante y, sin duda, poco tiempo para desarrollarlos porque es necesario dar resultados cuanto antes. Mucho ánimo y creo que la tarea merece la pena.